Buenas, queridos alumnos de estudios sociales del nivel de octavo año. Les habla su profesor Rodrigo Garita y esta es la clase número 8 del 2021. Hoy nos toca analizar un poco el tema relacionado con el clima y el cambio climático. Sin embargo, antes de empezar, quiero retomar algunos conceptos importantes relacionados con el clima y que es preciso conocer antes. Concepto de clima y tiempo atmosférico. Decimos que el tiempo atmosférico es una condición de la atmósfera pasajera o inmediata que puede durar minutos, por tanto es dinámico y cambiante. El tiempo cambia cuando se produce una variación rápida de la nubosidad, la temperatura, el viento o la radiación solar. Así es como en las mañanas, por ejemplo, hay algunos días que amanece muy nublado, pero a la mitad de la mañana se vuelve soleado, o viceversa. O bien la mañana es muy clarita, muy despejada, pero en la tarde rápidamente cambia a lluvioso. El tiempo es estudiado por la meteorología. Con relación al clima, el clima son las condiciones dominantes del tiempo. O sea, esos elementos que han dominado el tiempo a lo largo de un día, 2, 3, 4 días, meses, son las que van a determinar el tipo de clima que hay en una región durante más o menos 30 años, en un determinado lugar o región del planeta. Podríamos hablar de un clima seco. En enero, por ejemplo, en febrero y marzo en Guanacaste es un clima tropical seco. O un clima tropical muy húmedo, como en la zona sur, en Costa Rica, en la península de Osa. ¿Qué ha determinado eso? El comportamiento de las condiciones dominantes del tiempo. Siempre mucha lluvia o durante un buen tiempo no hay tanta lluvia. El clima de una región es determinado por el comportamiento de las condiciones de la atmósfera a lo largo de estos 30 años. Otros elementos importantes del clima están relacionados con los elementos del clima. Tenemos primero las precipitaciones, que es la caída libre de agua líquida, o sea, la lluvia, o sólida, nieve, granizo. Se mide con un pluviómetro. Luego tenemos la temperatura, que es el grado de calor que recibe la Tierra del Sol. Se mide con un termómetro. Está relacionado también con la radiación, que es eh, medida con un heliógrafo. A mayor radiación, a menor altura, menos radiación. Viento es el aire en movimiento. Se mide con un anemómetro y este mide velocidad y dirección, aunque una veleta también puede medir la dirección del viento. Presión atmosférica es el peso que ejerce el aire sobre la Tierra, determinado por la temperatura. Se mide con un barómetro. Humedad relativa es la cantidad de vapor de agua en la atmósfera. Puede ser medida con un higrómetro. Y también tenemos algunos factores que pueden modificar el clima de una región. Por ejemplo, la altitud. Las grandes altitudes hacen que los vientos fríos con nubes no puedan pasar de un lugar a otro, lo que podría provocar que por un lado haya una fachada de la montaña muy húmeda, pero por el otro lado esté muy seca. Y eso hace que los climas en ambos lados de la montaña sea diferente. La latitud. La latitud en la Tierra, sabemos que en el centro es muy cálida, hay una parte que es tropical y subtropical, pero tenemos unas zonas templadas donde existen 4 estaciones, tanto en el norte como en el hemisferio sur, y tenemos unas zonas muy frías en la región de los polos, en el polo norte y en el polo sur. La continentalidad. La continentalidad quiere decir la poca influencia que recibe los interiores de los continentes de las zonas marítimas. Por ejemplo, en este caso, este centro del continente africano se ve poco influenciado por otras zonas de mares que están a su alrededor, porque es un continente sumamente amplio. Así podría ser en el centro de los Estados Unidos o en el centro del continente asiático o Australia.
Las corrientes marinas, que son aquellos ríos al interior de los océanos, una especie de ríos que llevan calor o frío a diferentes regiones del planeta, así como por ejemplo la corriente del Niño. Cobertura vegetal. La vegetación es fundamental para una región. Si hay mucha vegetación, como por ejemplo en la península de Osa, entonces va a haber mucha lluvia y un clima probablemente muy tropical y muy lluvioso. Sin embargo, la ausencia de esta vegetación haría que el terreno sea muy árido probablemente, con condiciones a veces desérticas. Finalmente, el relieve. El relieve, las montañas, podrían provocar también que el clima pueda variar de un lugar a otro, ¿verdad? Así como las altitudes hacen que el clima varíe de la altura a las zonas más bajas, el relieve, como expliqué al principio, hacen que el clima de una fachada o de la otra se modifique. Bien, explicados rápidamente estos elementos, vamos al tema que está relacionado por qué el cambio climático actualmente es un proceso de tanta relevancia si ha ocurrido por millones de años en la Tierra. ¿Qué es el cambio climático? Se llama cambio climático a la variación global del clima de la Tierra, debido a causas naturales, pero también antrópicas, o sea, a causas del ser humano. Es un fenómeno natural de profundas consecuencias sociales y económicas, porque podría provocar la migración de personas a raíz de sequías o grandes inundaciones, y esto implicará también consecuencias económicas para esos grupos sociales. Esto va a obedecer a la falta de agua, por ejemplo, sequías que decíamos, afectando los productos o la productividad agropecuaria, o sea, el ganado y la agricultura. También puede ser producida por las inundaciones, las tormentas, las olas de calor, el deshielo. Los países pobres se encuentran menos preparados para enfrentar estos tipos de fenómenos. Los países ricos han tomado algunas precauciones para por lo menos poder adaptarse a estas circunstancias. Las sequías en las zonas de Guanacaste tienen efectos negativos indudablemente en la agricultura y en la ganadería de la región. Efecto invernadero. El efecto invernadero natural es un fenómeno por el cual ciertos gases retienen parte de la energía emitida por el suelo tras haber sido calentado por la radiación solar, lo que provoca un aumento de la temperatura. Este proceso ha sido incrementado por el hombre por la emisión de gases como el dióxido de carbono y el metano. El dióxido de carbono lo podemos encontrar en las quemas, en la quema de combustibles fósiles de los vehículos o el gas metano, por ejemplo, en los basureros, eh, donde se ha botado mucha basura en basureros municipales, ahí se produce una gran cantidad. O bien en la cría de animales, por ejemplo, el ganado. Esos gases, más el vapor de agua, el dióxido de nitrógeno, el clorocarbono y el ozono, se incrementan en el proceso de industrial por la quema de combustibles fósiles, lo que da origen a un efecto invernadero acentuado. Al perderse el equilibrio en el intercambio de energía que debería salir y a la que debería llegar, se produce un calentamiento inusual, con consecuencias devastadoras para las sociedades y para el medio. El efecto invernadero es natural, pero se intensifica por las acciones humanas que provocan un sobrecalentamiento que incide en el comportamiento del clima. Causas del aumento de las emisiones de gases en la atmósfera. La combustión de carbón, petróleo, gas, dióxido de carbono, dióxido nitroso, la tala de las selvas tropicales, o sea, deforestación. Los árboles, por ejemplo, absorben el CO2 de la atmósfera y de ese modo ayudan a regular el clima, cosa que si no existen esto no se va a producir. Si se cortan, ese efecto beneficioso se pierde y el carbono almacenado en los árboles se libera en la atmósfera y aumenta el efecto invernadero.
El desarrollo de la ganadería. Las vacas y las ovejas producen gran cantidad de metano durante su digestión. Ahí en la gráfica podemos ver la cantidad de kilogramos que producimos en gases, lo que produce el ganado, lo que produce el hombre, lo que produce en los cerdos o las ovejas, ¿verdad? Entonces ahí está lo que cada uno produce como consecuencia de la digestión. Los fertilizantes con nitrógeno producen emisiones de dióxido nitroso. Los gases fluorados, o sea, los de refrigeración, causan un potente efecto en el calentamiento, hasta 23.000 veces superior al producido por el CO2. Afortunadamente, estos gases se emiten en cantidades más pequeñas y la legislación, por ejemplo, en la Unión Europea, prevé la eliminación progresiva de este gas. Entonces decíamos que esa es la producción de gas metano en seres vivos. Consecuencias del efecto invernadero. Algunas. De hielo en las casquetes polares, trayendo como consecuencia el aumento del nivel del mar y aumento del riesgo de inundaciones en ciudades y poblaciones cercanas a las costas, por ejemplo en Punta Arenas, o Maldivas, ahora donde cayó cerca el cohete chino, que son islas que tienen apenas 2 o 3 metros de altitud. Aumento de la desertificación gracias a estas altas temperaturas y la escasez de agua o de lluvia, lo que conllevaría serias consecuencias para el sector agrícola y sus cosechas. El efecto invernadero produce a su vez una serie de modificaciones en las estaciones del año y como consecuencia produciría cambios en los procesos migratorios de aves e incluso en la producción de las mismas. El efecto invernadero traerá consigo un aumento del nivel del calentamiento global y al hacerlo fuera de los niveles normales aumentará el nivel del océano y se inundarán grandes regiones habitadas. El deshielo va a producir un aumento indudable del nivel del mar. Calentamiento global. Actualmente la temperatura media mundial es de 0,85 grados centígrados, superior a la de finales del siglo XIX. Cada una de las 3 últimas décadas ha sido más cálida que cualquiera de las anteriores de que empezaron a registrarse los datos en 1850. Los mayores estudios del clima del mundo consideran que la actividad humana es muy probablemente la causa principal del aumento de la temperatura registrado desde el siglo XX. Los científicos consideran que el aumento de 2 grados con respecto a la temperatura de la era preindustrial es el límite más allá del cual hay un riesgo mucho mayor de que se produzcan cambios muy peligrosos y catastróficos para el medio ambiente global. Por esta razón, la comunidad internacional ha reconocido la necesidad de mantener el calentamiento por debajo de esos 2 grados centígrados. Retardar acciones es disminuir las posibilidades de existencia en la vida futura. Bien, en resumen, ¿qué es el cambio climático? Es una causa natural, pero también puede ser antrópica, que afecta mucho a los países pobres porque tienen pocas posibilidades de atender lo que ello produce, dadas sus limitaciones tecnológicas. Es un aumento en la temperatura. Para este proceso es el efecto invernadero, que es la retención de los gases que aumentan esta temperatura. Está causada por los gases que se producen en la quema de hidrocarburos, la deforestación, la ganadería y los fertilizantes. Las consecuencias son el deshielo, la desertificación, los cambios migratorios, el aumento del nivel del mar, que pone en riesgo la vida del ser humano. Aumenta entonces los grandes peligros para la sociedad y para el medio ambiente. Muchas gracias.